Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Vamos a hacer un pequeño detenimiento en algunos de los elementos que, desde el punto de vista mediático, por supuesto, como se dice en la jerga periodística, están rompiendo el celofán de las noticias que sacuden al mundo, pues. Vamos a tratar un poco el tema de Grecia y su importancia, pues, para el mundo, para la geopolítica en general, para Venezuela. Es bueno siempre abordar la historia y, ¿por qué no decirlo? También es bueno abordar la mitología, la cual de alguna manera contribuye, alimenta, fortalece los análisis que realiza el individuo frente a un determinado tema. Grecia, por supuesto, es una cantera de elementos importantísimos desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la política, del lenguaje de la política, por cuanto, como hemos dicho en otras ocasiones, la gran cultura científica y cultural emana justamente del espíritu griego, de la axiología griega, de la cultura griega, del paidos griego. Con esto podemos citar la mitología en la cual todos conocemos, bien sea por las lecturas infantiles de la infancia, o bien sea por las películas, o bien sea por alguna que otra inserción, pues, en la historia de la mitología. Encontramos, por ejemplo, cómo está el caso del caballo de Troya. Todos sabemos lo que significó el caballo de Troya, en el asedio, pues, por parte de los griegos, de los helenos, pues, para conquistar Troya. Ellos obsequiaron un caballo en cuyo interior, una vez que entró el caballo en la ciudad, estos estaban en su seno, pues en su interior habían varias cantidades de soldados preparados, pues, para el combate nocturno. Una vez que la festín, pues, de los troyanos, estos griegos abrieron las compuertas para que entraran el grueso de sus ejércitos y diezmaron a la población. De tal manera que desde ese momento existe, pues, en la conseja, según la cual no debes confiar de los griegos, aún así te hayan hecho un regalo. Grecia está frente a tres escenarios debido a su situación, que tiene que ver, pues, con la economía de ese país. Grecia confronta, como sabemos, es un país que confronta un drama, confronta una situación muy peligrosa para ellos y para Europa y para el mundo. No se trata de una guerra que va a producirse, pero sí va a generar un conjunto de situaciones de gran tensión desde el punto de vista financiero, por cuanto hay varios millones de dineros que se les dio a Grecia, y Grecia de alguna manera no ha podido pagar lo que todo banco, cuando te presta un dinero, te reclama y te exige, pues, un conjunto de medidas para que te hace un plan para que tú puedas cancelar las deudas que tú tienes. El caso es que Grecia está, como decimos, tiene que pagar $2.000 millones, no los pagó el 30 de este mes, y el Banco Central Europeo está reclamando. Hoy en día hay una situación de indefensión por parte de los europeos, pero también por parte de Grecia. Hay una tensión muy grande. La última carta que se jugó Alexander Tsipras, el primer ministro, el jefe de la coalición Syriza, que significa en griego, pues, Sinaspismos Rosistakis Aresterá, esa coalición de izquierda radical. Él sacó una carta debajo de la manga para decir, bueno, yo voy a consultar con el pueblo, típico de los líderes carismáticos que emergen, se sienten unos personajes, unos mesías, unos personajes prometeicos, y entonces apelan a los más nobles sentimientos de un país, le hace el nacionalismo, para invocar, para promover sus políticas, de tal manera que van a realizar un referendo el día 5 y todos sabemos que, o por lo menos hay una intuición de que lo va a ganar el rechazo, pues, a las medidas de austeridad que le está tratando de imponer la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Mundial, así como el Banco Central Europeo.
Decíamos que hay tres opciones, pues Grecia está frente a tres opciones. Está la opción Grexit, exit, es decir, la salida de Grecia. Grecia, exit, que es salida en inglés, la salida de Grecia de la Unión Europea. A pesar de que Syriza, la coalición radical de izquierda liderizada por este joven Alexander Tsipras, ganó las elecciones a partir de una consideración de que él no iba a negociar con los factores exógenos a su país y que iba a aplicar un conjunto de medidas para no sacrificar más al pueblo griego. Sacrificar, por supuesto, que significa la adopción de medidas de austeridad, medidas que obviamente buscaban, pues, o que buscan una solución al problema, que tú tienes que poner orden en tu casa, en los gastos que tú tienes que hacer. Tienes que reducir cuánto gastas en luz, tienes que reducir cuánto gastas en teléfono, tienes que reducir cuánto gastas en comida, en algo que no lo vas a consumir, sin embargo, se van perdiendo. Ese orden le están exigiendo a los griegos, pero ellos hasta ahora no han dado una respuesta, pues consideran que tienen ya muchos años haciendo sacrificios y sufriendo pues, de una gran austeridad. Si Alexander Tsipras acepta las propuestas del Fondo Monetario y continúa pues con su posición radical, automáticamente, como ya en efecto comienza a verse, va a perder apoyo en esa coalición radical de izquierda. E incluso podemos decir que Tsipras perdería el apoyo del Parlamento, o por lo menos una buena parte del Parlamento, es decir, perdería la mayoría, lo cual obligaría evidentemente a lanzar una campaña electoral para ver quién va a ganar las elecciones. Estaríamos entonces en un eterno círculo vicioso, ¿no? Por el cual Grecia tiene tantos años, del cual una vez que ingresó a la Unión Europea tenía que ingresar bajo determinadas condiciones y sin embargo la Unión Europea pasó por encima de esas condiciones por considerar que Grecia era un país evidentemente europeo y debía estar entre los grandes. Bueno, sin embargo, hay que aplicar lo que llamó el expresidente del gobierno español, Felipe González. Cuando España ingresa a la Unión Europea, él habló de que hay una Europa de 2 y más velocidades. Bueno, Grecia está en esa Europa que tiene una velocidad muy lenta, que no se amolda a los esquemas de funcionamiento y de trabajo que pueda desarrollar una Alemania, por ejemplo. Por cuanto mientras el griego trabaja 5 horas al día, el griego trabaja 8 horas al día. Mientras el alemán, trabaja 8 horas al día y se beneficia de un estado de bienestar que él mismo se ha procurado. El griego trabaja muy poco, pero sin embargo recibe los beneficios de un estado de bienestar que no se lo ha labrado. El caso, pues, que ese primer escenario es lo que tiene planteado el amigo Tsipras o Grecia. Si Tsipras acepta, lo va a perder la mayoría y de nuevo traeríamos un círculo vicioso. El segundo escenario, parafraseando a la canción que hiciera en los años 70, 80, la famosa canción Hotel California, que, si mal no recuerda, you can check out anytime, but you can't never leave. Es decir, tú puedes pagar, salir de la habitación, pero nunca vas a salir del hotel, nunca vas a salir de allí. ¿Qué significa eso? Que eso Yanis Varoufakis, quien es el ministro de Finanzas, y se apoyó en esa melodía para demostrar que Grecia estará pagando, no estará pagando, pero siempre va a estar allí. Por lo tanto, él, como dijo la canción que popularizaron en los años 70, 80, you can check out anytime, but you can't never leave. Es decir, nosotros vamos a pagar, pero nosotros vamos a tener problemas para ello. ¿Qué significa eso? Pues que Grecia entonces quedaría en la zona euro, pero eso sería desde el punto de vista teórico. Ella comenzaría a imprimir monedas nacionales que marcharían a la par con el euro. Eso es un poco para permitir pues que Grecia, el griego, tuviera dinero, porque hoy en día está confrontando eso que llaman los economistas un corralito financiero en el cual no le permiten sacar a cada ciudadano griego más de 60, 70 euros diarios. Eso es muy grave para una economía como la griega, que se ha movido siempre en el club de los grandes por estar en Europa.
Eh, es la espera pues, de que Grecia recomponga su economía y una vez pudiera volver a ingresar con plenos derechos de nuevo a la zona euro. Bueno, y está el escenario catastrófico, es decir, en que en efecto Grecia sale definitivamente de la zona euro y estaría pues presente ante un default permanente, pues no tendría con qué pagar, nadie le presta, es un país maula, como dicen los argentinos, y las deudas que tiene ese país siempre van a ser exigidas. El gobierno, así como los bancos griegos, se derrumbarían y sería una catástrofe para ese país. Ellos necesitarían entonces años pues, para recomponer el país. Sin embargo, eso no hace sino demostrar que la economía griega entraría en una gran depresión y sería la derrota o el fiasco más grande de la historia del capitalismo que Europa conoce y que luego de Alemania en 1933, una vez llegado al poder Hitler, logró superarlo mediante un régimen totalitario, perdón, como el que impuso Adolfo Hitler cuando llegó y justamente se montó sobre la base de que los políticos habían destrozado ese país, la economía alemana. Todo el mundo se pregunta por qué Grecia le pasa eso. Un país que tiene un millonario, tiene una cultura, poesía, filosofía, toda la terminología. ¿Cómo es posible que Grecia no esté, cómo me explico, acorde con esos adelantos que mueve el mundo? En tanto que otros países que fueron mucho más atrasados están muy adelantados frente a Grecia. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen prácticamente la misma edad que Venezuela. Está adelantadísimo los Estados Unidos. Es un país de unas potencialidades inmensas, en tanto que Grecia, con todo su historial, vive la tragedia que vive, una tragedia griega. El problema reside, creo que lo hablamos en una ocasión, a propósito de lo que dijera un sociólogo alemán, Max Weber, cuando señaló la importancia del factor religioso como elemento dinamizador, incluso de las economías. La sociedad griega es una sociedad ortodoxa, poco acostumbrada al trabajo. Grecia se benefició a lo largo de los años, después de la Segunda Guerra Mundial, gracias pues a un entendimiento, vamos a decirlo en los términos de ajedrez. Allí hubo un enroque entre Churchill y Stalin. Stalin, quien promovía a los comunistas y que con una gran fuerza estuvieron a punto de tomar el poder en Grecia contra los monárquicos, en tanto que Polonia, que estaba prácticamente en manos de los ingleses, hubo un enroque. Los griegos pasaron a ser área de influencia de los ingleses y de los Estados Unidos, en tanto que Polonia pasó a ser esfera de influencia de los soviéticos, en aquel entonces recién salido el mundo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, Grecia se benefició desde ese momento mientras se reencontraba como una nación para, digamos, adoptar un sistema democrático. Muchos fueron los años que sufrió ese país, fue una guerra civil tremenda, cruenta, y bueno, fueron los años 50 posteriormente y en los años 60 cuando medio se acomodó el sistema político, pero de nuevo, en el año 67 un grupo de militares fascinerosos tomaron el poder hasta que por una aventura militar de invadir o de promover una salida golpista en Chipre, los militares fueron destrozados, sacados del poder y instaurado de nuevo la democracia. Desde 1974, cuando ocurrió el golpe de Estado contra el arzobispo Makarios, el primer ministro presidente de Chipre, promovido por los coroneles griegos a través de la política que llamaban en griego el enosis, lograron pues que Turquía invadiera el norte de Chipre, le confiscara la parte norte de Chipre, y bueno, los coroneles griegos responsables de ese desastre militar, político-militar, tuvieron que abandonar el poder, parecido a los argentinos cuando la guerra de las Malvinas. Es allí pues que los gobiernos deben tomar medidas muy serias cuando deciden encontrar una solución en el mundo exterior mediante una acción bélica, y eso es muy peligroso porque los efectos son devastadores para estos actores que juegan irresponsablemente a la política en esos términos. El caso es que desde 1974 en adelante Grecia comenzó a vivir un proceso de democratización hasta que por fin ingresa a la Comunidad Europea, posteriormente en Unión Europea.
proceso que, por cierto, se requiere de unas condiciones muy en específico. Un conjunto si uno hace una pirámide, pues uno observará las diversas etapas por las cuales debe atravesar un país para poder ser miembro de la Comunidad Económica y luego Unión Europea. Grecia se benefició, repito, de esa, digamos, de esa beligerante, de esa beneficiosa actitud por parte de los gobiernos europeos, particularmente de Alemania, inyectándole recursos para que Grecia desarrollara sus instituciones, pero lamentablemente Grecia se encuentra hoy en día en una situación de default porque su economía no arranca. Ya no es la velocidad, la tercera velocidad a la que hacía Felipe González, sino que está en una situación de bancarrota total. Un país cuyo PIB depende de muchos factores, particularmente del sector terciario, léase turismo, servicios. Apenas la fuerza de trabajo está allí destinada en muy pocas cantidades. Por lo tanto, Grecia debe hacer un gran esfuerzo y debe mostrarle al mundo que ellos están dispuestos a rectificar, a introducir un conjunto de reformas. Hay situaciones de hecho que hay que estudiar. Recientemente en una televisora esta mañana veía un programa de Grecia donde una señora decía, bueno, yo me ayudo con mi salario, con la pensión de mi esposo y con la pensión de mi abuelo que todavía nosotros la recibimos, cuando la pensión es un acto individual, no puede ser heredado. Bueno, allá en Grecia hay personas que tienen pensiones de 3 y 4 grupos familiares, 3 y 4 generaciones. Ese tipo de régimen no lo aguanta ningún Estado. Máxime que no tiene ni petróleo, como el caso de Venezuela, que por cierto está escaseando ya desde el punto de vista de su impacto como elemento pues, dinamizador de las relaciones económicas internacionales, está perdiendo empuje pues, como elemento dinamizador. Y bueno, lo que hay es que trabajar, hay que poner a funcionar una sociedad. Grecia lamentablemente no se ha casado todavía, no se ha encontrado todavía con ese espíritu del cual hablaba Weber, el espíritu de la ética protestante, de que hay que producir aquí para poder vivir y para poder consumir lo que tú estás, poder pagar lo que tú estás consumiendo y no pedir prestado para luego no pagarlo, como le está ocurriendo en estos momentos a ese pobre pueblo griego, víctima pues de un populismo exacerbado en el cual fueron inmersos por diversos gobiernos a lo largo de toda su historia, siempre viendo hacia atrás la historia de Aristóteles, de Platón, de Pericles, y no viendo pues que eso forma parte de la historia. Y eso le pasa pues, a todos aquellos que observan nada más que el pasado y no ven el presente, lo dificultoso que está, y no ven que el futuro va a ser mucho más negro, y por lo tanto se dedican a observar, a encontrar en espadas liberadoras, en vez de ocuparse de poner a producir a una sociedad, como han hecho otros pueblos que tienen problemas, pero que tienen sus recursos suficientes como para salir adelante. Grecia hoy en día, como dije Platón, de la democracia emergen las dictaduras, y Grecia tiene un partido que está acechando, que se llama Amanecer Dorado. Esperemos que Grecia no se encuentre con ese amanecer dorado, que es un régimen bañado pues, de fascismo, de nacionalismo, de populismo, más cruento, más crudo, y por lo tanto, repito, Grecia, de esta coalición de izquierda, como ellos dicen, por primera vez la izquierda, protoforá, aresterá, pero resulta que hoy en día Grecia y Tsipras, tal como lo dicen los medios de comunicación social, se enfrenta ante la posibilidad de llamar a un nuevo proceso electoral para recomponer la situación. Y allí está el partido fascista llamado Amanecer Dorado, es decir, Krizi Avgi. Eso es lo que le espera a Grecia de no poner orden en sus cuentas y pagar las cuotas que debe al Fondo Monetario, a la Unión Europea y a la Banca Europea en general. Bueno, queridos amigos, hasta una próxima Geopolítica 2.0. Muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.